Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. Bueno, es un honor poder estar aquí y dialogar, conversar con Horacio Castellanos Moya. Bien lo decía Eduardo, Horacio casi no necesita presentación, es un autor eh, que es fundamental para entender la literatura latinoamericana hoy en día. Eh, Tiene una larga trayectoria, una larga serie de novelas. Yo conté 14 novelas, no sé si me equivoco, además de unos cuantos, varios volúmenes de cuentos, de ensayos, de poesía, una obra pues muy amplia, muy sólida y muy presente en el panorama literario de nuestro continente. Eh, bueno, voy a arrancar directamente con una pregunta para escuchar a Horacio. Y pues justo todas estas narraciones, al menos las novelas, que es lo que yo más he leído, pues suceden en un territorio y en un contexto muy definido, ¿no? Habla después del Salvador, pero también de las regiones de Centroamérica, ¿no? Habla de Salvador, habla de Nicaragua, suceden en Honduras, en México, están muy ubicadas en el contexto social y político de la realidad de estos países en las últimas décadas, ¿no? Los últimos 50 años. Y la acción en las novelas va y viene de un país a otro y continúa, ¿no? Los personajes, las tramas, las intrigas, los contextos se reencuentran de los diversos territorios. Es como una especie de recorrido, ¿no? Por toda esta zona. eh, y es muy difícil entender, ¿no? La literatura de esta región sin tu trabajo. Pero yo que te quería preguntar, ¿cómo lo has vivido tú? Si este recorrido de todo este territorio lo has vivido más como una especie de deambulación, de paseo de descubrimiento, o más una ruta que estás trazando como una especie de dibujo de una cartografía, es decir, con una intención más o menos premeditada. Bueno, muchas gracias a Casa de América Cataluña, la Biblioteca García Márquez, Miguel, Ernesto, organizadores. La verdad es que las rutas de mis novelas han sido las rutas de mi vida en buena medida, ¿no? Mi primera novela, La diáspora, sucede toda en la Ciudad de México, que es donde yo viví 10 años exiliado. Otras suceden en El Salvador, otras suceden en Guatemala, Honduras, incluso en Costa Rica algo y en Nicaragua algo también. Entonces yo llamo a ese como el territorio de Mesoamérica, ¿no? Es un territorio pacífico, en el sentido de que mis novelas no se mueven hacia la costa atlántica nunca, ni hacia la costa caribe. Es el Pacífico, es la franja pacífica que va del centro de México hasta Costa Rica. Y ese es como el universo de donde proceden mis personajes y donde se mueven en la mayoría de mis novelas. Ya en las últimas dos, no, digamos en dos de mis novelas posteriores, esos personajes salen fuera de esa región, ¿verdad? En Moronga se van hacia Estados Unidos los personajes, y hay una que es como muy excepcional en que el personaje llega hasta Estocolmo, hasta Suecia. Pero ahora en esta última novela, en Cornamenta, vuelvo al San Salvador de 1972, y el trazado de eso no responde tanto como a una voluntad de planeación en cuanto a que yo quiero retratar esta ciudad o quiero retratar esta otra, sino que son formas bastante compulsivas de retratar donde me ha tocado vivir, ¿verdad? Es decir, no me gusta inventarme espacios. Los espacios que retrato son espacios que conozco, o que si no conozco en su época pretérita, como en Tirana Memoria, que sucede en 1944, San Salvador de 1944, no me es tan difícil reconstruir, en el sentido de que con un poco de investigación histórica, con un poco de investigación hemerográfica, puedo reconstruir un poco el espacio de las ciudades. Pero en gran medida, muchas de ellas responden a mis exilios, a mis rutas, ¿no? Por ejemplo, Insensatez sucede todo en Guatemala, donde yo viví en varias oportunidades, en situaciones pues de sobrevivencia, ¿no? De buscar dónde pasar, porque no se podía estar en mi país. Y de igual manera con México, digamos, yo no escogí México, era la ruta donde pude salir en el 81. Y ahí me quedé 10 años, después viví otros 3 años. Pero no es a partir de una planeación de que yo quiero reconstruir el espacio mesoamericano, etcétera, etcétera. No, es mucho más simple, mucho más, es lo que tengo a mano.
y lo que tengo a mano es sobre lo que escribo, ¿no? Sí, también básicamente son novelas citadinas, ¿no? Supongo que eso también corresponde a tu propia experiencia. Casi siempre son las capitales, ¿no? San Salvador, la Ciudad de México, Managua, Tegucigalpa. Y los diferentes personajes además como que se reencuentran, ¿no? Pareciera que hay un tránsito ahí muy, muy dinámico. También las novelas, tú lo mencionabas, ¿no? Sobre todo la saga de la familia Aragón, que son 7, 8 tomos ahora con el último. Las tramas van y vienen en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entre las diferentes ciudades. Pero lo que es también notorio es la manera en que aparecen estas ciudades, pareciera como si fuera una gran ciudad, ¿no? Es decir, el espacio de la Ciudad de México, en el San Salvador y las otras capitales se parece mucho, ¿no? La manera en que están retratados en los libros. Y que es como si fueran secciones o segmentos diferentes de una gran, enorme ciudad que abarca todo esto y que le da como cierta homogeneidad. No sé si tú de alguna manera has usado esas diferencias o similitudes entre estas ciudades en tu trabajo. Mira, yo creo que eso sucede, pero eso es un producto histórico. Es decir, al final de cuentas, México y Centroamérica eran el virreinato de la Nueva España. Centroamérica era una capitanía que dependía de ese virreinato y a través de los años yo descubrí que en buena medida es una ruta natural. Digamos, mi padre estuvo exiliado en México, mis tíos estuvieron exiliados en México. Entonces México es como una ruta natural, Guatemala también es una ruta natural, ¿no? Digamos que el nomadismo que está en mis novelas corresponde con un nomadismo de la vida, no producto de una decisión de que quiero ser exótico y viajar a Guatemala o quiero viajar a México, no, es que es donde se puede sobrevivir, ¿no? Y lo que a mí más me llamó la atención cuando la primera vez que me fui a vivir a México a finales del 81, que era cuando estaba arrancando la guerra civil en El Salvador, es que en México nunca me sentí completamente extranjero. Me explico, la gente sabe que eres extranjero por el acento, pero es una cultura tan común que no hay ninguna dificultad como para adaptarse. Incluso ahora que tengo muchos años de no vivir ahí, siempre que vuelvo es casi, digamos que actúo automáticamente en las rutas de metro, en los espacios, y eso se ve reflejado en las novelas, porque los personajes de alguna manera ven el mundo, cada personaje con su especificidad, pero detrás de eso está mi forma de ver el mundo, mi forma de ver el espacio, ¿no? Y es un espacio eminentemente urbano. Digamos, para mí el espacio rural es ajeno, pues no me sentiría cómodo escribir una novela que sucede en el campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca ha sido mi ruta. Sí, bueno, por continuar con esto, ¿no? No sé si has sentido algún parentesco con la literatura de los exiliados en México, ahora que hablas de esto. ¿Hay tantos españoles, autores españoles exiliados en México o latinoamericanos exiliados en México? El propio Bolaño, por ejemplo. Pues habrá algún tipo de vaso comunicante, pero digamos que cuando yo fui a México en mi primera etapa mexicana, mis primeros 10 años, no viví el exilio en función de la guerra civil en El Salvador. Entonces era un mundo muy específico, un mundo muy rápido, muy... todo el espacio que circulaba alrededor nuestro en México, que estaba alrededor nuestro en México, era en función de eso. E incluso los mexicanos que conocía y que trataban con nosotros estaban en función de las guerras centroamericanas, ¿no? Entonces, nunca busqué como abrevar de esas literaturas. Desconozco muy poco la literatura de los españoles escrita en México. Por supuesto, cuando leo Los detectives salvajes de Bolaño, que sucede todo en la Ciudad de México, veo el Café Habana, veo sus espacios, pero son unos espacios que él retrata que no responden a mi estadía en México. Son los espacios del México de principios de los 70. Yo viví en México de los 80, ¿verdad? Pero hay similitudes, por supuesto, ¿no? Hay similitudes, pero yo no sé si podría hablar de una literatura como de el exilio en México. Yo me puedo sentir identificado con alguna literatura escrita por extranjeros en México. Para mí, Bajo el Volcán es una novela fundamental en mi formación, ¿verdad? Y es un México raro, pero yo también viví un tiempo en Tlayacapan, Tepoztlán, en toda esa zona
que es cercana a la Ciudad de México y que son los Altos de Morelos. Y como la novela de Lowry sucede ahí precisamente, ¿verdad?, entre Huastepec y todos estos pueblos, me siento identificado, pero no tanto por el elemento político, sino precisamente por el elemento cultural y paisajístico, ¿no? Oye, ahora que dices Bajo el Volcán, ¿tiene mucho que ver también con tu literatura el tema del alcoholismo, quizás por Bajo el Volcán también? ¿O? Sí, eso no tiene que ver conmigo, porque yo no bebo, pero la cuestión es esta. La cuestión es que tiene que ver con una cultura. A mí me decía una vez un diplomático francés que fue embajador en El Salvador y que después dirigió la Casa de América en París, me decía, sentamos a platicar y me decía que a él le sorprendía que la única diversión que tenía la clase dominante salvadoreña era beber. No hay vida cultural, todo es alrededor de estar bebiendo. Van a la piscina, a la playa y es para tener la botella de whisky ahí a un lado, a donde vayan. Entonces, no creo que sea como solo una opción personal, creo que en la literatura uno expresa idiosincrasias y patrones culturales que están más allá de uno. Entonces, por ejemplo, Lowry fue fundamental en un personaje que yo hago morir casi como el cónsul de Lowry. Es Alberto Aragón, que muere alcoholizado en un cuarto de azotea en la colonia Santa María de la Ribera en México, y que había sido embajador del Salvador en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí son personajes bastante alcoholizados o desalcoholizados, como ahora en la última cornamenta, que el personaje Clemente Aragón es un alcohólico anónimo. Pero para ser alcohólico anónimo antes hay que haber bajado hasta donde asustan, ¿no? De hecho, en la última novela hay como dos grupos de gente que todavía no ha dejado el alcohol y gente que está en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Son como dos clanes, digamos, Dos que clanes, se entrecruzan. sí, y un poco irreconciliables en ciertos aspectos, ¿no? Sí, bueno, mira, simplemente como para tocar base, como para decirlo en una expresión del béisbol, ¿no? Tocar base y pasar luego a otra cosa. Hablabas ahora tú de tu mirada de las diferentes ciudades en las que viviste, pero hay cierta particularidad porque es una mirada la tuya, pues sin ningún tipo de condescendencia, ¿no? Es bastante cruda, bastante pie sobre la tierra, está lejos de aquellas miradas, ¿no? Tipo no sé, Carlos Fuentes, de toda esta mirada festiva, casi carnavalesca, la Ciudad de México y como otras formas se ha retratado también en otras ciudades latinoamericanas. Y es más bien la ciudad un espacio en donde se concretiza, ¿no? Todos esos contrastes sociales, los enfrentamientos políticos, la ciudad es ese escenario en donde sucede toda esa, donde se manifiesta, ¿no? Toda esa violencia de la tensión de estos países, ¿no? Yo te quería preguntar, aprovechando el pie de este título, ¿no? ¿Tú crees que hay lugar para una visión utópica dentro de lo que tú haces? En absoluto. En absoluto. En absoluto, no. Yo creo que cada quien cuenta lo que cuenta a partir de cómo le tocó, ¿verdad? Es decir, las ciudades para mí son un espacio, pueden ser un espacio de diversión, un espacio festivo, pero siempre están marcadas por los problemas, las violencias, las injusticias, las impunidades. Hay una novela que comienza precisamente, o que comienza dentro de mí a partir de una sensación que yo tuve en San Salvador en 1980. Yo me había ido a estudiar a Canadá en el 79 y regresé en los comienzos de la Guerra Civil. En esa época San Salvador era como Bagdad en 2001, o como es, no sé, era ahora Gaza quizá. Aparecían o como puede ser ahora algunas ciudades mexicanas, ¿no? Donde aparecen los cuerpos descuartizados, donde aparecen los muertos. Y cuando yo salía de casa de mi familia, iba a tomar el autobús para hacer cualquier gestión, tenía aquella sensación de que el terror estaba condensado, que uno podía cortar el aire porque el aire pesaba el miedo, el terror, la pesadez de la sangre, de alguna manera, ¿no? Y eso te marca, eso me marcó, y yo pude escribir ese libro 30 años después, ¿verdad? Porque sentir la ciudad como un espacio de terror, como un espacio de miedo, como un espacio de muerte, básicamente, es lo que a mí me tocó.
no me tocó la fiesta. Si hubiera tocado la fiesta, escribiría sobre la fiesta, ¿verdad? Y me cuesta imaginarla solo como un espacio festivo. No me cuesta imaginar la fiesta, pero no es la motivación esencial que me lleva a escribir, porque los fantasmas míos no vienen de la fiesta, sino que vienen de todos esos miedos, de todos esos terrores, de todas esas experiencias que no son tan agradables. Entonces, probablemente yo escribo una literatura que no es muy agradable. En todo caso, es muy interesante. No, pero es verdad que es ruda, ¿no? Es una visión, es una visión dura, ¿no? De lo que, y bueno, sin dejar de ser también divertido en cierta manera, como tú decías, ¿no? Hay espacio para la fiesta y que está muy relacionado ahora mencionamos ya dos elementos que están muy presentes en tu obra, ¿no? Hablaba Ernesto del alcohol, ¿no? Del alcoholismo. Hablábamos también de la política, ¿no? De la lucha política, muchas veces armada, ¿no? Las guerrillas, los guerrilleros que tienen que exiliarse y que se reencuentran en el exilio. Hay otro elemento que también está muy presente y que es el sexo, pero el sexo aparece como la lujuria, ¿no? Una especie de pulsión así que es el motor, ¿no? Que empuja a los personajes, pero también como esa especie de juego de poder, como de deporte masculino, ¿no? Entre los personajes. Y estos tres elementos están como muy equilibrados en muchos de los libros, es decir, pareciera que forman una suerte de tríada. No sé tú cómo lo veas, qué es lo que une estas tres esferas que las hace ir tan acompañadas. Pues mira, lo del alcoholismo, lo del sexo y lo de la política que mencionas prácticamente es una constante que yo ya heredo en la literatura salvadoreña. Si tú lees a Roque Dalton, esos son los tres elementos de su literatura, ¿verdad? Digamos que no lo llamemos sexo, llamémosle el amor. Yo tengo un libro de relatos, una colección de relatos que le puse un subtítulo que es Del feo amor. Del feo amor, que es un amor donde más bien priva cierta animalidad sexual y cierto deseo de posesión, cierto deseo de satisfacción y no tanto la nobleza de los sentimientos, ¿verdad? Pero eso viene de atrás. Fíjate bien que el principal libro de Dalton, por ejemplo, se llama Taberna y otros lugares. ¿Por qué? Porque fue escrito en la taberna Ufleku de Praga. Es decir, ya cuando tú le pones a un libro el título de una taberna, donde son un montón de tomadores conversando sobre el socialismo europeo, eso te da una pauta. Y no es que yo lo copie, lo que te quiero dar a entender es que el escritor es un ente individual que escribe de sus experiencias individuales, que las procesa individualmente, pero que pertenece a una cultura, a una tradición y pertenece a una forma idiosincrática de relacionarse con el mundo. Y en ese sentido esos tres elementos están presentes. Hay otro que la gente menciona, el humor, ¿verdad? Y eso está digamos, en la beta de la que yo vengo. ¿Dirías que hay como una especie de pulsión tanática ahí que lleva a la gente a vivir de una manera extrema, digamos? De hecho, en la última novela, el personaje principal tiene esta aventura amorosa con la que se está jugando la vida, ¿no? Eros y Tánatos amarrados, claro que sí. Claro que sí, y eso pasa ya de comenzar a hablar de mitología griega. Te quiero hablar nada más del San Salvador de 1987 u 88. Es decir, entre más intensa era la guerra, entre más involucraban los americanos, entre más crecía la guerrilla, más prostitución había, más vida nocturna había, más reventón había. Vos no creías que aquello era una guerra. De pronto comenzaban a explotar las cosas y te dabas cuenta que era una guerra. Pero el Eros y el Tánatos vienen amarrados, no es una, digamos que no es una abstracción producto de tratar de conceptualizar algo, no, es que en la vida cotidiana lo vives. ¿Por qué? Porque el sexo es una forma de olvidar el miedo, ¿verdad? Hay muchas formas de olvidar el miedo, el alcoholismo es una forma de olvidar el miedo. Entonces son sociedades que están marcadas esencialmente por el miedo, y el miedo busca cómo liberarse. Lo único que no queremos sentir es miedo.
¿verdad? En este tipo de sociedades. Y es lo único que nos da la sociedad, ¿verdad? Entonces trata de olvidar. Entonces los personajes están sometidos a esa tensión y por eso se expresan de esa forma y ven el mundo de esa forma y viven con esa intensidad, porque es la intensidad de que no sabes lo que viene y no sabes hasta dónde vas a llegar. De hecho, en la novela, bueno, no, en La Metamorfosis del Sabueso hablas de cómo estudiar letras para ti significó cruzar un patio de universidad custodiado por el ejército, tener agentes infiltrados en las clases, etc. Y me pregunto si de ahí no viene ya el personaje paranoico, ¿no? Es vivir en una paranoia continua. Claro, mira, yo entré a una universidad en 1977 en El Salvador, en que para entrar estaban, digamos, toda la guardia con escopetas, presentabas tu credencial, llamaban por walkie-talkie, pasabas, había que pasar mallas de facultad a facultad, y era tal la convulsión que, digamos, una tarde asesinan al rector, la guerrilla va y lo asesina. En respuesta, la derecha asesina, el ejército asesina al decano de la Facultad de Derecho, y eso te puede pasar en 15 días. Es decir, las cosas van muy rápido. Y eso yo lo viví como chico, como un chico de primer año de universidad. Entonces, evidentemente no se puede estar completo de la mente, como dice un personaje mío, ¿verdad? Porque las experiencias no es que yo estuviera involucrado, ¿no? Es que es lo que está alrededor tuyo, ¿no? No es una opción, no es algo que tú puedas escoger. Puedes escoger irte, que es lo que yo hice. Yo me fui a principios del 79, ya cuando todo se radicalizó y era una de dos, o te ibas acá o te ibas allá. Pero y yo tuve la suerte, las posibilidades de largarme, pero la mayoría de gente no, ¿verdad? Y ahí comienza la migración, es que es otro factor que está presente todavía en nuestras realidades, ¿no? Horacio, hay quiero decir, también la política que está tan presente en tu obra, también está vista con una mirada bastante distante y bastante desencantada, ¿no? Muy poco ideológica, pues, ¿no? Es un retrato muy crudo también. Hay una escena que me pareció muy significativa, justamente en Cornamenta, la última novela, el personaje que es Clemente Aragón, ¿no? Está circulando en su auto por la ciudad y ve una pinta en un muro, ¿no? Es una pinta política del Partido Comunista que pide la liberación de Pericles Aragón, que es el padre de este personaje. Solo que esa pinta tiene 5 años allí, ¿no? Y está además puesta en la pared exterior de un colegio de monjas, ¿no? Entonces ahí cuenta cómo esta pinta sigue allí porque las monjas decidieron no borrarla más, ¿no? O sea, que en un tiempo borraban las proclamas, entonces decidieron dejar esa proclama allí porque de todos modos siempre iba a haber alguna nueva proclama y que de todos modos después pues pasó el tiempo y perdió actualidad, ¿no? Entonces, simplemente para que no pusieran nuevas proclamas que fueran a ser como más molestas, más peligrosas, dado el contexto, más presentes, dejaron puesta la proclama del Partido Comunista, ¿no? O sea, los militantes comunistas. Me pareció muy significativo de cómo el juego de la lucha política parece como estar por encima de las verdaderas posiciones políticas, ¿no? Pareciera que es un juego un poco desquiciado que le pasa por encima a los mismos personajes. Sí, y bueno, y las monjas querían ahorrar pintura también, ¿no? Porque están Además, repintando cada semana, repintando el muro, pues es no, verdad, ¿verdad? también, Eso también es importante. Pero sí, es un paisaje además, un paisaje urbano. Ese paisaje urbano en el que yo crecí, es un paisaje lleno de pintas políticas que eran duras, ¿verdad? Y representaban una realidad que cada vez se iba radicalizando más. Entonces, las ideologías que tú dices, y mi retrato es, digamos que el mundo que yo viví, me permitió desencantarme de las ideologías muy rápido. Eso no significa que yo no las creyera en un principio y que no me atarantaran en un principio, pero desde que descubrí que las ideologías son una forma de tratar de explicarse el mundo para esconder
las pasiones del ser humano, ¿verdad? Y que detrás de las bondades ideológicas lo que hay son intereses, siempre intereses descarnados, ¿verdad? Que el mismo ser humano se esconde, ¿verdad? Es decir, yo me escondo en la lucha por el poder porque quiero beneficiar a la comunidad, aunque al final de cuentas lo que quiero es beneficiarme yo, ¿verdad? Y este tipo de cosas las aprendes muy rápidamente, ¿verdad? Es decir, pierdes la ingenuidad política muy rápidamente. Es como decía Nietzsche, decía que él con Herodoto había perdido su virginidad política, histórica, que había comprendido que pues, el ser humano seguirá siendo el ser humano en términos morales siempre, que no existe un dispositivo de avance. La biografía de Roque Dalton también, porque Roque Dalton es una figura que vuelve, tienes un ensayo además de Roque Dalton, y creo que es el mismo Clemente Aragón, o no es otro personaje, perdón, es que trabaja sobre la vida de Roque Dalton en su estancia en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la figura de Dalton vuelve, y yo, bueno, supongo que también tiene una biografía muy particular, es una vida fascinante la de Roque Dalton. También por eso es una personalidad que te lo tiene muy presente, por ese aspecto político. Mira, no, la verdad es que a mí me gusta la poesía de él y considero pues que es el más importante poeta que ha producido El Salvador en el siglo XX, en la historia pues, porque el siglo XIX salvadoreño es muy pobre en poesía. Ahora bien, lo significativo es que ahí se expresa. Es un hombre que vive 39 años, ¿verdad? Y en esos 39 años escribió la obra que escribió, pero siendo el poeta más importante del país, lo matan, y lo matan sus amigos, y lo ejecutan por traidor. Y yo la primera vez que vi fotos de Roque Dalton en el periódico, era una foto de la cárcel de él, cuando estuvo preso muy joven, que decía, se dice que terrorista salvadoreño ha regresado al país. Roque Dalton, terrorista salvadoreño, ha vuelto. Es decir, ese es el nivel en que se presentaba el principal poeta del país, en la prensa nacional. Y en efecto, si lo ves desde un punto de vista, era un tipo que había entrado para la lucha armada, ¿verdad? Es decir, que la terminología no era tan errada, ¿verdad? Lo que no decían era que el Estado era terrorista también, ¿verdad? Bueno, eso es otra historia. Entonces, la cosa es que Roque Dalton, para mi generación, fue un elemento trágico. ¿Por qué? No, pues han matado a poetas nacionales en muchos lugares, mataron a Lorca aquí, pero lo mataron sus enemigos. Salvador lo mataron sus compañeros, que eso te da un matiz, ¿verdad? Matamos al arzobispo nacional. Y digo matamos porque es un país. Una vez el presidente Cristiani viajó a Japón cuando terminó la guerra civil y los japoneses le exigieron que pidiera perdón por un empresario japonés que fue secuestrado por la guerrilla y murió en el secuestro. Cristiani, que era un hombre de derecha, les dice, yo, ¿por qué voy a pedir perdón de eso? Y les dije, pues entonces no está invitado porque usted es salvadoreño, lo mataron en su país, los salvadoreños. Entonces te da una idea de cómo incluso el concepto de nación estaba o está en un estado todavía incipiente, porque importan más los intereses de clase que la idea de nación. Y bueno, entonces para nosotros la figura de Dalton fue una figura que no conocimos, lo leímos y de pronto se muere de esa forma. No hay cadáver, como Lorca, con ese detalle. Entonces, para un escritor siempre es importante encontrar anclas, asideros nacionales, aunque uno después despegue y vaya donde vaya. Y se despegue hasta donde se despegue, pero para los escritores de mi generación en El Salvador, Dalton era ese asidero. ¿En qué medida qué parte de su obra destacarías tú como la más importante o qué parte de su obra te influyó a ti? La parte satírica, fundamentalmente. Un escritor satírico que se burlaba de todo. Él tenía un verso que decía, nunca pude contener la risa. Ese es el gran problema de mi vida, nunca pude contener la risa. Entonces, claro, si te burlas del secretario general del Partido Comunista y eres comunista, si te burlas del Papa y eres católico, estás en problemas, ¿verdad? Es
Es decir, eres un escritor satírico que va a pagar un precio por eso. ¿Por qué? Porque todo escritor satírico paga un precio. El escritor irónico no tanto, ¿verdad? Porque la ironía se generaliza y es muy fina, pero la sátira es dura, ¿verdad? La sátira, y yo creo que al final eso lo llevó también a la muerte. ¿Es que tienes algo de esa sátira también en tu obra? No sé, eso no lo podría decir yo, pero te quiero decir que es la parte de su obra que más me influyó. Horacio, para hablar un poco de tu forma de trabajar, yo escuché en una entrevista, quizá no recuerda que lo dicen porque no sería la primera vez, pero en un momento decías que, que la literatura tú lo vivías como algo muy privado, ¿no? Y incluso lo anoté, ¿no? Textualmente decías, es como me formé, pero no es algo que yo aconseje a nadie. ¿Por qué no aconsejarías a nadie que viva la literatura de manera muy privada? Quizás está extrapolado el texto. Digamos que precisamente porque el principal poeta nacional era un terrorista, no era un valor social. Entonces, tú no andabas diciendo yo soy escritor. ¿Me explico? Entonces eso era para ti. ¿Y luego qué? Luego vino la guerra civil y vinieron las radicalizaciones y las ideologizaciones. Entonces tenías que escribir a favor de la causa. Y para mí eso siempre me pareció una deformidad horrible. Escribir a favor de cualquier causa, ficción, puedes escribir ensayos, puedes escribir, pero someter a unos personajes a un régimen ideológico para explicar una causa justa o injusta o lo que sea, siempre me pareció, desde muy joven me pareció una aberración, ¿verdad? Entonces prefería no entrar en esas discusiones y guardarme mi literatura para mí, ¿verdad? Y para los pocos amigos que tenían la misma visión, ¿verdad? Mientras que si uno crece en otra sociedad donde la literatura es un valor, donde la literatura es algo que se vive de otra manera, por ejemplo en Argentina, que se vive de otra manera, evidentemente no tienes que ser tan privado, las puedes tener privada tú, pero puedes hacer vida pública como escritor. Yo no me acostumbré a hacer vida pública. Yo comencé a hacer vida pública como escritor cuando ya tenía casi 40 años. Trabajé incluso de periodista en México como periodista sin que nadie supiera que era escritor. Y tenía libros publicados en El Salvador y eran libritos que salían en El Salvador y a veces viajaban a México, pero no era algo que me gustara a mí revelar porque ya me había quedado eso adentro. Por eso no se lo aconsejo a nadie, porque considero que no es sano, ¿verdad? Pero si te toca, te toca. No hay para dónde. Luego, otro de los autores que también deja una gran influencia en ti es Canetti, ¿no? Y dices de Canetti algo que me parece muy interesante. Bueno, destacas de Canetti uno de sus mandamientos, que es el de tratar de escribir de una manera universal, ¿no? Tratar de no aislar tus temas y del tema que vas a escribir tratar de que sea universal y que pueda ser leído por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Me parece la pregunta. Pues si hubiera una respuesta a eso, todos podríamos ser escritores universales, ¿no? Yo creo que no te sabría decir. A mí Canetti lo que me gusta de él es su insistencia en ciertos temas y su idea del escritor como sabueso. Cuando la leí por primera vez me impresionó mucho, y por eso el título del libro, La metamorfosis del sabueso, porque el escritor es un sabueso, dice él, es un sabueso que huele dónde está la cosa que anda buscando, y una vez que la huele, aunque lo jalen, regresa a estar metiendo el hocico ahí, ¿verdad? No importa si lo llevan lejos, va a regresar a meter el hocico donde él está lo que él cree que debe tener. Y esa idea de Canetti me pareció fascinante, ¿verdad? Y eso es el presente, ¿no? Tiene que ser un sabueso de su presente. De su tiempo, un sabueso de su tiempo, y dice al mismo tiempo que es un sabueso de su tiempo, que disfruta de su tiempo, pero al mismo tiempo lo rechaza, ¿verdad? Entonces ahí está la clave de no entregarte absolutamente a tu tiempo. Es decir, vivir tu tiempo, pero tener conciencia que el tiempo es muy relativo, ¿verdad? Que hay otras dimensiones del tiempo y hay otras dimensiones de la realidad que probablemente no estén en tus manos en ese momento. Entonces, a mí el Canetti ensayista y el Canetti aforista es el que
me conmueve. Y me gusta otro aspecto de él con el que me identifico, y es que es un hombre que es la última estirpe de esos escritores centroeuropeos del final del Imperio Austrohúngaro, y que es a partir del idioma que se define, ¿verdad? Y que no lo hace como una pose, sino que lo hace porque su lugar de origen queda tan lejos literariamente del mundo, aunque sea Bulgaria, que pasa por muchos países y muchas lenguas, pero el origen de su forma de ver el mundo viene de haber sido un judío sefardita en Bulgaria, ¿no? Y entonces eso a mí me sorprende cómo alguien, después de vivir más de 15 años en Inglaterra, sigue escribiendo en alemán, ¿verdad? Y una vez que escoge la lengua, se mantiene en la lengua. Podría haber escrito en francés, podría haber escrito en inglés, ¿verdad? Y no, se mantiene fiel a una lengua que es la que él entiende que es la que debe seguir. Y eso me fascina porque él se mueve mucho en el ámbito europeo, ¿no? Pero sí me influyó, no para la ficción, me influyó su forma de ver el mundo. O digamos, me gustó, ¿verdad? No sé si yo tenga esas, digamos, pueda alcanzar esas alturas o lo que sea, porque es un hombre demasiado alto. Yo quería abordar otro aspecto de tu carrera. Tú tienes bastantes años llevando un taller una formación de escritura creativa en Iowa. Y yo quería, no te voy a preguntar sobre tu trabajo como profesor o como, no sé si les llaman profesor realmente, pero lo que me gustaría saber es cómo eso te ha impactado, te ha influenciado como escritor y en particular como escritor latinoamericano. Mira, yo llegué a Iowa cuando ya tenía más de 50 años. Es decir, que yo llegué formado a Estados Unidos. Ya llegué con mis vicios, con mis taras, con mi forma de ver el mundo. Y en ese sentido, las influencias son más relativas. No es lo mismo llegar a ser un profesor de escritura creativa a los 28 años, a los 30 años, que cuando tienes 52 años, ¿verdad? Es decir, hay una diferencia radical. Entonces, a mí, como me influye eso de la manera más positiva, es que me permite ver las preocupaciones de la gente que viene, las preocupaciones de los escritores jóvenes, las búsquedas, ¿verdad? Los miedos, las ambiciones, y eso es muy nutritivo para un escritor viejo como yo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque te das cuenta. Y yo te voy a decir que, por ejemplo, uno de los más grandes choques que yo tuve, positivo, pues, porque me di cuenta hasta que ya estaba viejo, es cuando llegó la primera autora, una muy buena autora, escribiendo, que había aprendido a escribir con el método de Harry Potter. Y comenzó a hablar de Harry Potter, y yo nunca había leído Harry Potter, hermano, y nunca lo he leído a esta altura, aunque mi hija me va a exigir leer, mi hija pequeña. Entonces ves tu distancia. Híjole, yo ya vuelo a... Me explico, ya estás en otro lado, pues. Y te das cuenta, además, aprendes a través de ellos que hay otras formas de llegar a la literatura que no tienen nada que ver con tu forma de haber llegado a la literatura. Y que alguien que llega a través de el método en internet con el que se escribe Harry Potter puede construir una obra, y puede construir una obra significativa y quizás más significativa que la tuya. Porque cada quien llega como puede y ya dependerá de sus talentos y sus condiciones, cómo la desarrolle. Y uno tiende a cegarse pensando que el método de uno es el único. Y eso, para mí, Iowa ha sido como clave en el sentido de abrirme la cabeza a que las cosas se pueden hacer de otra forma. Que las generaciones que vienen entienden el mundo de otra forma y han llegado a la literatura de otra forma. En todo caso, yo sé de varios casos de personas que han estado en tu formación y que han salido pues muy contentas, ¿no? Algo bueno sucede en esas sesiones, porque hay gente que sale con una imagen muy positiva de lo que de lo que obtuvieron ahí mismo, ¿no? Y eso no es un caso, son varios de gente que he conocido, ¿no?
No sé, Ernesto, ¿tú quieres hacer otra pregunta? No, yo quería saber si va a haber sesión de preguntas. Porque yo quería, también tengo otra cita de esa misma entrevista que también me gustó. Les decías, no, hablando de tu experiencia también en El Salvador, de los exilios, y hablabas de cómo la falta de elección que tiene uno cuando en esas condiciones, ¿no? Decía, es que uno no elige, no toma elecciones en la vida, la vida te sucede y deja como muy poco margen, ¿no? Para las decisiones individuales. Y escuchándote hablar, pareciera también que la literatura de alguna forma es algo que te sucede, o sea, como que si la literatura sucede a través de uno mismo, eh, pero no sé si me estoy yendo muy lejos. Bueno, ahí es a lo que está llegando es a la cuestión de si la literatura es un destino o no, ¿verdad? Y que es ya una cosa filosófica que se ha tratado y que entramos casi a una cuestión de fe, ¿verdad? Porque Camus, por ejemplo, consideraba que la literatura él como escritor era un destino. Y él como destino es algo que no decides, ¿verdad? El destino no se decide. Si entiendes el destino de esa forma. Ahí quiero ligar esto con tus inicios, ¿no? Porque leí por ahí que tú comenzaste como músico y que creo que, no sé si querías ser guitarrista, pero admirabas a Jimmy Page, cosa que me encantó. Bueno, claro. Y no, es interesante cómo uno puede pasar de la música a la literatura. ¿Cómo se hace ese trasvase? ¿Cómo? A través de la sordera. Es decir, como yo descubrí que soy sordo, pues hombre, era demasiado evidente que mi sordera me iba a impedir ser músico, ¿verdad? Y que iba a pasar toda la vida tocando la música de otros. Es el destino. Entonces es así, ¿no? Pero sí, no fue tan difícil, digamos. Fue frustrante, porque el sueño de un adolescente que quiere ser músico de rock es distinto, pues es muy frustrante dejar eso. Me hizo recordar esa frase de, creo que es de Faulkner, que dice que primero quiso ser poeta, pero fracasó como poeta, luego cuentista y fracasó como cuentista, así que solo le queda fracasar con la novela. Eso, y bueno, eso es decir, esa frase de Faulkner es muy importante, su entrevista con el Paris Review, donde dice eso, y no sé, a mí me sucede lo mismo, yo no volví a escribir poesía en mi vida. Leo poesía, pero no volví a escribir poesía. Y no es que yo decidiera, ya no voy a ser poeta, voy a ser cuentista. No, es que la poesía me abandonó, ¿verdad? Es como cuando te gusta una chica y no quiere contigo. Tú te haces a un lado, te vas, ¿verdad? A menos que seas muy tonto. Entonces, si te empecines y terminas mal, escribiendo pésima poesía. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que le puede pasar a uno también? Entonces, seguía al pie de la letra eso que te va sucediendo, pues casi no escribo cuento ya. Y quiero volver al género, y no es que diga, es que la novela es más importante, no, el género cuento me parece fascinante. Y leo mucho cuento, y muchos de los alumnos que llegan es cuentistas, y tenemos que discutir mucho del cuento, pero no me sale. Lo que sale, me explico, que en ese sentido, y aquí entramos en otra esfera, de lo que podría ser como la profesionalidad del escritor. Yo no, en ese sentido me siento un poco no profesional en cuanto a qué me propongo ser de cierta forma, sino que yo dejo que mis impulsos, que mis intuiciones me muevan, no solo temáticamente, sino en las formas que estoy adoptando, en las formas expresivas, ¿verdad? Y si no sale el cuento, no sale el cuento. Ni modo. Un proceso natural, ¿no? Un proceso natural. A veces lo he asociado yo, y esto ya lo he dicho varias veces, también lo he asociado yo con las condiciones. Hay un verso que dice eso, precisamente de Dalton, que dice, si tú comprendes las condiciones en que escribo, comprenderás mi literatura. Entonces, novelas muy cortas a veces son las condiciones en que estás, las condiciones en que te pones a escribir que te determinan todo, ¿no? Condiciones de que tienes muy poco tiempo para escribir, y si no terminas la novela pronto, no sabes si vas a volver a tener oportunidad de entrar en ella, etcétera, etcétera. O las novelas muy largas en que sabes que tienes un tiempo así
adelante dices, me voy a dar estos 2 años. ¿Por qué? Porque tengo 2 años de ingreso a través de una beca o a través de esto. Yo me puedo dar ese lujo, sin prisa. Yo creo que las condiciones del escritor son importantes y cuando un escritor trata de pelear mucho con sus condiciones y trata de que las condiciones cambien y se adapten a él, le puede ir muy mal, creo yo. En ese sentido, la enseñanza de Quinto Horacio Flaco es importante, pues, en su poética, ¿no? Que hay que adaptar las ambiciones al tamaño, a las energías, ¿verdad? Al talento, para que la cosa sea equilibrada y no plantearse de pronto, no sé con quién, bromeaba hoy con un amigo escritor mexicano y que me decía que va a escribir una novela de 1000 páginas, que se le ha propuesto, pero solo por molestar, ¿no? Entonces, yo le decía que hace muchos años yo me propuse eso, con un amigo colombiano hablábamos, escribamos una novela que tenga 33 capítulos de 33 páginas cada capítulo. Eso es juego, pero hay gente que sí se lo plantea y se pone a trabajar en eso. Yo no podría. Es el juego del Ulipo, todas Claro. ¿no? Las restricciones. Pero entonces entendemos más o menos también que esta saga de la familia Aragón, ¿no? Que te ha permitido también como abordar diferentes periodos en El Salvador básicamente, pero no solo, corresponde a tu situación más reciente Claro. en Iowa. Incluso antes, eso, cuando yo comienzo eso es cuando da un cambio radical en mi vida que dejo el periodismo en el 2004. Todas las novelas que yo escribí antes del 2004 son novelas cortas e intensas, ¿verdad? El asco, insensatez, El arma en el hombre, son novelas de sprint, ¿verdad? De carrera, porque no sabes qué viene, ¿no? Pero una vez que yo consigo me otorgan una beca de 2 años, es la primera vez que veo hacia adelante y digo, ¡ay, 2 años! Y comienzo a visualizar hacia adelante. Y ya después de eso, porque el periodismo es muy interesante como profesión para aprender del mundo y aprender de las cloacas humanas, pero para un escritor es muy riesgoso, ¿verdad? Porque te meten unas dinámicas que son difíciles, ¿no? Para hacer una obra de largo plazo. Entonces, sí, toda esta saga del Aragón es del 2004 para acá. ¿Por qué? Porque en el 2004 cambiaron las condiciones de mi vida. Y yo no sé si estas novelas valen más que las otras. Son más largas, ¿verdad? Porque las condiciones... O sea, es un proyecto que tiene un aliento más largo. Tiene más largo, por claro, eso. Sí. Y una vez que me mudé a Iowa y tuve ya el tiempo de un profesor, pues hombre, queda más tiempo para escribir y para pensar en el largo plazo. No estás pensando que que en 3 meses tenés que conseguir otro trabajo, que te corren de uno y te vas al otro. Cuando vives a salto de mata, escribes obra de cierta naturaleza. Cuando vives con mucha estabilidad, escribes obra de otra naturaleza, en mi caso. Microrrelatos. Los relatos. Bien, los relatos. Pero fíjate que también puedo ser yo el mismo abogado del diablo y te puedo decir, Borges lo tenía todo claro hacia adelante, solo escribía relatos. ¿Ah? Me explico eso. Hay en Insensatez, creo era, hay una escena que me marcó mucho. Hay no recuerdo cuál es el nombre que le das a una persona que tiene el oficio de registrar. El registrador civil de Totonicapán. El registrador, ese mero, ¿no? Llegan los militares y lo presionan para que les dé la lista de los fallecidos del pueblo para hacerlos votar, ¿no? Y él se niega. Él dice, no, eso no se lo puedo dar. Él se niega tanto que pues, lo torturan y lo matan. Y el personaje, ¿no? Que está relatando esta historia, que escribe, que tiene la idea de escribir una novela sobre un registrador civil, ¿no? ¿Cómo era la cosa? Que vuelve de la muerte. Para contar dónde ha escondido el Exacto. libro de los muertos. Para rescatar ese registro, ¿no? Y yo le dije, bueno, esto Horacio lo va a escribir, pero no le vas a escribir. No. Esa era la ilusión del personaje, no mía. Bueno, pero no sos el primero. Me encontré un chico argentino en México que quería quería hacer una película sobre eso. Ah, genial. Sobre eso, y yo le digo, pero yo mismo quiero hacer una novela sobre algo parecido.
Muertos que votan. Muertos que Es votan. algo muy común. Ahora, esa anécdota está tomada del informe del REMI, ¿no? Es una anécdota tomada, como muchas de estas, todas esas anécdotas son tomadas del informe del genocidio en Guatemala que hizo la Iglesia Católica, que es lo que está corrigiendo el personaje. Claro, es el tema central de la Pero lo que novela, ¿no? hace el personaje nada más es exagerar o llevar al límite ciertas situaciones, pero son hechos reales, pues. Pero el que es verdad que el mecanismo es muy sugerente, que el personaje no se diga, sí, no te voy a escribir esta novela, no se queda esperando la novela, pero Pero es que después dice, ¿y a quién le va a interesar una novela sobre hechos humanos y muertos en Centroamérica? Acuérdate, el personaje dice eso. Es decir, que él mismo se convence de que no vale la pena. Bueno, queremos cerrar ya el diálogo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y muchas gracias a Horacio. muchas gracias, sobre todo. Horacio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.